Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 24 de agosto. Hoy es lunes 25. Estoy grabando para usted. Hoy se están celebrando los 100 años del Banco de México, que se funda este 25 de agosto de 1925. A partir de entonces, medio empezamos a tener un banco central que en realidad empieza a ser relevante unos años después, conforme se van adaptando varias cosas que eran necesarias para que México empezara a tener una economía un poquito más moderna, un poquito más ordenada después de la revolución. Recuerde usted, al término de esta época armada, ya bajo los sonorenses, se crea todo un marco institucional más o menos novedoso, pero las estructuras que existían durante el porfiriato se recrean durante el periodo de los sonorenses. Eh, los banqueros vuelven a ser los mismos. eh, Tiene que trabajarse pues con la gente que sabía de los temas, que eran pues los que habían trabajado con Porfirio. Entonces, bueno, como ocurre en muchas ocasiones, después de una matazón terrible, acaba uno regresando a lo anterior. Quien va a cambiar esto va a ser Cárdenas y no en una dirección útil para el país, como ya sabemos hoy. Pero bueno, así fue esto. Hoy, el próximo lunes, 1 de septiembre, empiezan clases los niños en primarias, secundarias y demás. Pero también empieza el segundo periodo el segundo año más bien de la actual legislatura. Cambian los presidentes del Senado y Cámara de Diputados, que están por un año y les toca ahora cambiar, entonces vamos a tener otros. No queda claro todavía, pero parece que se van a mantener los líderes en diputados y senadores, que son distintos a los presidentes. Los líderes son los que están a cargo de la Junta de Coordinación Política en cada una de las cámaras, que son el señor Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Ellos son los que están ahí y hasta ahorita siguen. Eh, También el 1 de septiembre arranca el nuevo Poder Judicial y a ver qué pasa. Siguiente lunes hay que entregar el programa económico para el 2026. Y ahí es donde pues la Secretaría de Hacienda va a tener que hacer grandes malabares para ver qué pasa, porque como ya hemos platicado en muchas ocasiones, la economía no está bien. Han celebrado mucho ahora el segundo trimestre, el PIB crece 1,2%, el trimestre anterior había crecido 0,6%, y pues eso ha servido para que muchos colegas insistan en que no hay recesión en México. Es un problema de medición. La verdad es que la economía interna se ha venido desplomando desde junio del año pasado, que era cuando tenía que llegar de lujo para la elección. Eso, ese era el objetivo del López Obrador. Digo, además de eso, había muchas otras cosas que se hicieron para ganar como diera lugar, pero si la gente está contenta es más fácil. Y la gente estaba contenta en junio del 24 porque la economía crecía. El ingreso de las personas era espectacular. Pues eso fue lo que midió la encuesta de ingreso-gasto, la que recientemente publicaron, diciendo se redujo la pobreza. Pues sí, mano, por muchas razones, pero entre otras, el reparto de lana. Eh, Aparentemente en la ENIG dice que eso es menos importante, pero otra vez, problema de medición. La encuesta de ingreso-gasto de los hogares mide con mucha dificultad aquellos ingresos que no están asociados a lo más normalito. O sea, el ingreso por el trabajo más o menos lo mide y parece que lo está midiendo cada vez mejor, y parte del crecimiento del ingreso viene de ahí. La medición de remesas es una tragedia por completo. Miden 6, 7, 8% del dinero que llega, entonces pues, no nos sirve mucho.
Y en transferencias parece que esto tampoco está funcionando por completo. Entonces, bueno, no importa, ya veremos en el futuro cómo sigue este tema de la pobreza. Ahorita lo que me interesa es insistirle, en junio de 2024 la economía estaba aparentemente de lujo, era producto de una decisión política de que llegáramos felices a esa elección y pudieran volver a ganar. Lo hicieron con obras que no sirven para nada, pero que gastaron un montón de dinero, algo se les habrá quedado en las manos, lo demás lo fueron repartiendo y esto pues dio datos espectaculares de inversión. Esa inversión que crecía de manera espectacular hoy se desploma 7% durante el segundo trimestre del año. Eh, y lo que construyeron, como sabe usted, no sirve. Dos Bocas, que según las estadísticas de Pemex, ya está procesando casi 200,000 barriles diarios, pero está por verse eso. Y el Tren Maya, que ya se volvió a descarrilar. De cualquier manera, estas dos obras no van a generar un centavo a favor, van a estar perdiendo dinero siempre. Lo que se invirtió no se va a recuperar nunca. Pero además no están ganando ni siquiera el gasto de operación. Lo mismo le ocurre al aeropuerto. Cada una de estas tres obras, cancelar el Naim y hacer el AIFA, Dos Bocas y Tren Maya, cada una de las tres costó 25,000 millones de dólares. Eso significa 500,000 millones de pesos. 1,5 billones. Se dieron transferencias adicionales a como se estaban dando originalmente en el sexenio de López Obrador. Es decir, López Obrador cancela los programas sociales, los mueve todos a reparto de efectivo y los incrementa tantito. Primero, segundo, tercer año. Para 2022 empieza un brinco que se va ampliando hasta llegar a 2024. Más y más y más y más dinero. Esa diferencia, nada más esa diferencia, es otro medio billón. Ya llevamos 2 billones. En Pemex hundimos 1 billón de pesos para evitar que se viniera abajo, o para lo que usted quiera. Se quemó ese dinero. Entonces son 3 billones. Si a eso le sumamos el costo adicional de deuda, porque tuvo que contratarse con tasas más altas, en parte por el ciclo alcista para bajar la inflación, pero en parte porque si tú pides prestado más, pues te lo van a ir dando cada vez más caro. Entonces, si sumamos ese cachito adicional, nada más la sobretasa, digamos, de esos últimos 3 años, es otro medio billón. Y en el transcurso de los primeros 6 meses de este año, ese costo financiero adicional es otro medio billón, 4 billones de pesos nos costó la elección de 2024. O sea, que la ganara López, eso es lo que destinó a ganar. O sea, no importaba destruir el país, el caso era volver a ganar. Y lo lograron, 4 billones de pesos que usted va a pagar y yo también. En el periódico escribí, hoy puse 8 billones por menso, la verdad me equivoqué. Lo que tenía yo en mente era la deuda completa, pero eso no es correcto. Es decir, hay muchas razones por las que el gobierno se endeuda que no tienen nada que ver con la elección. Entonces ya hice la cuenta bien, la verdad es la mitad, 4. Sigue siendo un montón de dinero. Y otra vez, a mí me parece absolutamente inmoral que se destine a ganar la elección, pero eso hicieron, 4 billones de pesos, que ahora pues están generando un costo financiero elevado y que además pues, dejaron toda la administración pública en los huesos. Entonces, pues no hay lana para el próximo año, está bien complicado. No queda claro ni siquiera que puedan cerrar este año como prometieron, con un déficit inferior a 4% del PIB. Esa fue la promesa de Hacienda, el compromiso para que las calificadoras dijeran, sí, estos no van a tener problema. Entonces, pues tienen que cumplir, a ver si lo logran. A lo mejor fallan por tantito y nos dan una explicación ahí de que Trump y los aranceles y etcétera. Pero para el año que entra, ¿cuánto vamos a querer de déficit? Aquí hay un tema y es que mm, no hay de dónde cortar dinero. Pemex no está generando, ya paga un impuesto chiquititito. En lugar de estar cobrando por extracción de crudo a una empresa privada 70% del valor del crudo, que es a como se asignaron en las licitaciones,
a Pemex le estamos cobrando 30. O sea, menos de la mitad. Y ni así funciona la porquería esa. Entonces ahí se nos va el dinero. Mi amigo Héctor Juan Villarreal, que fue el fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestal, el CIEP, que es, yo creo, el grupo que más sabe sobre temas fiscales en México, fuera de Hacienda, obviamente. Eh, Él es el fundador de ese grupo, ahora lo dirige Alejandra Macías, él ya se retiró de la dirección, pero, insisto, sabe mucho del tema, se puso a hacer cálculos de cuál es el margen que se tiene para el próximo año y la verdad es que no alcanza ni para pagar educación, salud y demás, a menos que se endeude uno. ¿Cuánto? Él piensa que entre 4 y 5 puntos del PIB van a ser necesarios para pues, seguir operando a medias como estamos ahorita. Es decir, que el déficit para el año próximo va a tener que andar entre 4 y 5 puntos del PIB. Y otra vez, esa es la cifra fea, porque arriba de 5 puntos todo el mundo duda de que se pueda pagar. Fue lo que se hizo el año pasado. Se llevó el déficit a 6. Prometieron bajarlo a 4 y es donde le digo, pues andan atoradones. Y están atorados porque si la economía está contrayendo, como le decía, puse el ejemplo de inversión, pero ahora le anexo el consumo. El consumo desde octubre que entró la señora Sheinbaum a la presidencia hasta junio, que es el último dato que tenemos, dato oportuno, pero más o menos, es negativo, todos esos 9 meses. O sea, en esos 9 meses, o si quiere, en lo que llevamos de 2025, los primeros 6 meses del año, los mexicanos han consumido menos que en los primeros 6 meses de 2024. Entonces, la economía no está bien, ¿no? Si suma usted la caída en el consumo, que es pequeña, pero es caída, con el derrumbe de la inversión, pues el saldo de la economía es profundamente negativo. ¿De dónde entonces sale el crecimiento del PIB? Pues muy fácil, sale de la balanza comercial. Si usted empobrece, no solo deja de consumir cosas hechas en México, sino también importaciones. Entonces, cuando un país empieza a frenarse, sus importaciones se frenan. Si al mismo tiempo las exportaciones se mantienen o incluso crecen, ya tiene usted el dato para que el PIB salga positivo. Y eso fue lo que ocurrió. Desde noviembre que gana el señor Trump la presidencia en Estados Unidos, las empresas estadounidenses, sabiendo que se iba a volver loco con los aranceles, empiezan a comprar de más para acumular antes de que suban los aranceles. Entonces, entre noviembre y abril, las importaciones estadounidenses son excepcionales. Eso significa que a México le compraron más de lo normal, igual que a otros, ¿eh? Pero a nosotros nos tocó nuestro cacho. Esas exportaciones adicionales y esas importaciones abajo de lo normal, esa diferencia, esa balanza comercial cada vez más positiva, es la que en el resultado nos da un PIB positivo. Pero la economía está funcionando, no, no está funcionando, se está contrayendo. Y eso va a continuar. Y si continúa contrayéndose, para Hacienda es un problema, ¿de dónde saca el dinero? No hay así arbolitos que den dinero. Su fábrica de dinero, que era Pemex hace mucho tiempo, ahora es una fábrica de comer dinero. Entonces, pues no hay que hacer. Eso lo vamos a conocer en un par de semanas, pero era importante que tuviera usted una visión general de en dónde vamos y también quería yo corregir mi error de hoy en el periódico, lo escribiré, pero de una vez se lo platico a usted. Eh, la semana pasada lo que tuvimos mucho fue esto de que la DEA anunció que tenían un programa conjunto con el gobierno mexicano para ir contra los cárteles. La presidenta dijo de inmediato que no era así, y luego se peleó con la DEA. Entonces no nos queda claro bien qué tanto se coordinan y qué tanto no. Pero hoy en la mañana el señor Ismael El Mayo Zambada ya se reconoció culpable para no entrar en juicio, para conseguir a cambio que no lo ejecutaran, era un riesgo potencial. Le dan cadena perpetua, eso fue lo que dijeron, y dicen que le van a cobrar 15,000 millones de dólares de multa. 15,000 millones de dólares. Y así tiene una lana el señor, ¿no? Eh, Eso no es todo, ¿no? Pues le va a dejar a la familia algo también. Vamos a ver eso cómo se acomoda. Y hoy va a haber una conferencia de prensa después de que yo acabe de grabar esto,
de la fiscal estadounidense Pam Bondi. Ya la anunciaron, va a ser a las 3 de la tarde hora de allá. Yo tengo que grabar antes porque si no, no funciona esto. Y así lo dejo para la semana que entra y se los platico. Muchos están esperando que salga la lista de quiénes son estos policías, políticos y no sé qué más, que el mismo Mayo dijo que sobornó. Él reconoce más de medio siglo de trabajo ilegal y pues obviamente mató gente, pero además sobornó a políticos y funcionarios, etcétera. Entonces, pues todo el mundo quiere la lista. Dice el señor Joan Grillo, que es un periodista muy reconocido en estos temas, que sus fuentes le dicen que el Mayo no va a hablar. Vamos a ver, no sé, a lo mejor esa es la segunda parte de la negociación, a lo mejor está preocupado de ver cómo acaba el enfrentamiento de Mayitos y Chapitos, entonces pues no lo sabemos, entonces, por eso mejor lo dejé para la semana que entra, porque así al rato habla la señora, escucho y vemos cómo se acomodan las cosas. Pero pues, sigue creciendo aquí ese problema. En el caso de Venezuela ya tienen a un ejército afuera. Estados Unidos ya mandó barcos, submarinos, aviones, grupos de asalto, todo está listo como para entrar a pepenar al señor Maduro. Y ya dijo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que para ellos Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, como sabemos por la elección que ganó en realidad la oposición, eh, pero Maduro no se quiso ir. Bueno, Marco Rubio dice, este señor no es presidente de Venezuela, pero sí es el líder del cártel de los soles. Entonces, ese cártel ya ha sido designado terrorista, por lo tanto, el señor es líder de un grupo terrorista y por lo tanto Estados Unidos puede actuar. No sé si lo va a hacer. Nunca es buena idea esto de las intervenciones extranjeras en los países porque genera una reacción opuesta muy fuerte. Puede tener al final resultados positivos, fue el caso de Manuel Noriega en Panamá, pero bueno, es algo que va en contra de lo que esperaría uno en un mundo de reglas. Pero ese mundo de reglas, ya sabe usted, dejó de existir con el triunfo de Trump. Él no está dispuesto a cumplir reglas, entonces viola las reglas que Estados Unidos mismo ha construido. Las organizaciones creadas también por Estados Unidos para que esas reglas se cumplieran, como Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización Internacional de Comercio, incluso diría yo el mismo Fondo Monetario y el Banco Mundial, dejan de tener sentido con esta ruptura estadounidense de las reglas. Por lo tanto, pues, esto es de que el más fuerte pega más duro. Y por eso el tema de Venezuela puede ser complicado. Ya sabe usted que Colombia ya entró en un proceso de deterioro muy serio. Habrá elecciones el próximo año para reemplazar al inútil de Petro, pero bueno, de momento el asunto está complicado. También ya sabe usted que en Bolivia el grupo de bandidos que acompañaba a Evo Morales ya se vino abajo, el movimiento al socialismo, y vamos a ver qué es lo que elige. Entonces, como que hay un giro en Sudamérica que está resultando negativo para los bolivarianos, y eso pues más o menos pega en México. Eh, México se convirtió en la vaca cubana, así como lo fue Venezuela, que la estuvieron exprimiendo hasta que la mataron y la destruyeron. Ahora los cubanos están aquí exprimiendo, no han exprimido igual, afortunadamente, pero pues es lo que les queda. Cuba no puede sobrevivir si no es con recursos de fuera. Y están aquí tratando de hacer eso mismo que hicieron allá. Pero, insisto, la ola va para el otro lado ahorita y el asunto puede ser complicado. Entonces hay que estar muy atento a Venezuela porque pues eso puede reflejarse por aquí. No igual, pero sí puede reflejarse. Y hay que estar atento a ver si el Mayo de veras dice nombres o no. Y adicional al Mayo, todos los demás que ya están hablando. Entonces, sí tenemos un contexto un poco adverso, digámoslo así, para los políticos mexicanos, en particular los que
tuvieron relación cercana con el crimen organizado. Y por otro lado tenemos una economía pues, que no está jalando y que está obligando a la Secretaría de Hacienda, insisto, a hacer malabares para ver cómo presentan las cosas sin espantar a nadie, en particular a los mercados y a las calificadoras. Entonces, estas semanas siguen siendo muy interesantes. Recuerde usted, esta semana todavía para ver cómo se acomodan los políticos en México, pero ya empezando a ver cómo se acomoda también la presión del exterior contra los políticos que han tenido relación con el crimen organizado. Vamos a ver cómo se acomoda esto esta semana y vamos a ver cómo empezamos a tener cifras para el presupuesto del 2026. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.